Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sofía Wong, soy periodista y la persona detrás de ITF o In The Frame. Bienvenidos a este espacio que se llama Creamos. Este espacio es un lugar de diálogos dirigidos a la comunidad de mujeres y personas no binarias que estén interesadas en comenzar una carrera en las artes. Este espacio también está abierto para todos los que quieran ser parte de esta conversación. ¿Qué tal? Espero que estén teniendo una muy buena semana. Hoy volvemos con una entrevista que de verdad que estoy muy contenta de poder presentar. Hablaremos con la fotógrafa Emilia Brandão. Ella es una fotógrafa de Brasil que reside en Madrid. Ella es especialista en retratos, es embajadora de Leica. También hace fine art, tiene unos proyectos muy bellos. También hace poco tiempo presentó un proyecto que se llama Tiempo de Cura. Hablamos de este proyecto y también de su trayectoria, de sus comienzos como asistente de autofotógrafos y hablamos de muchas cosas, ¿no? Ella también nos da muchos consejos valiosos para poder iniciar una carrera como fotógrafa o como artista. También el tema del manejo del tiempo, de también de poder adecuarse a diferentes situaciones, sobre todo con los cambios que estamos viviendo hoy en día. Así que estoy muy emocionada de poder presentarles esta conversación. Espero que lo disfruten. Estamos con la fotógrafa Emilia Brandão. Ella se especializa en retratos y fine art. También es embajadora de Leica. Muchas gracias, Emilia, por estar aquí. Es un honor tenerte y poder hablar contigo. Admiro mucho tu trabajo, así que es muy emocionante. Para comenzar, quería preguntarte acerca de como tus inicios en la fotografía. Yo sé que eres de Brasil y que comenzaste un poco haciendo asistencia a otros fotógrafos. ¿Cómo fue esa experiencia y cómo ha sido como esa etapa, ¿no? Como ahora ya lo puedes ir como haciendo un análisis de cómo fue. Vale, pues muchas gracias por invitarme. Espero que esta charla pues pueda inspirar a otros fotógrafos. Y mi jornada en la fotografía empezó cuando tenía 15 años, porque mi padrino era un aficionado a la fotografía. Mi padre tenía una cámara Canon que no la usaba. Entonces ahí yo pues me interesé, yo era súper tímida. Entonces, en este momento, como tener la cámara era como tener un acceso al mundo exterior, así para mí, ¿no? Y entonces él me empezó a enseñar pues todo, cómo enrollar nuestras propias películas, ir al laboratorio, montamos un laboratorio en casa. Mi jornada empezó como muy así, con esa cosa tan de la artesanía de la fotografía analógica y pues acercándome un poco al mundo, ¿no? Y pasé como 3 años así, fotografiando mi entorno, mi familia y tal, mis amigos y gente que yo no conocía. Y en el 2000, en el año 2000 fui a vivir en Nueva Zelanda y ahí hice un curso de fotografía. Y ahí fue cuando realmente decidí que quería trabajar con esto. Y a partir de entonces hice ese curso de fotografía que todavía era todo en película. Y yo soy súper nostálgica, por mí nos hubiéramos quedado ahí. Y pues en ese momento me quedé 1 año y medio, 1 año en Nueva Zelanda y luego volví a Brasil, a São Paulo, hice un curso de 2 años en una escuela de profesionales en fotografía y fue cuando también empecé a trabajar como asistente de fotógrafos. Uno de ellos es un gran fotógrafo brasileño de moda llamado Bob Wolfingson y con quien he aprendido mucho. He tenido también otros maestros en la fotografía y mi jornada ha empezado. ¿Y cómo fue la dinámica en todo caso con ese fotógrafo? Como de alguna manera creo que cuando uno comienza a hacer asistencias hay esta presión de tratar de aprender todo lo que se puede y de como que absorber mucho de esa experiencia. ¿Cómo fue eso para ti? ¿No? Yo creo que es una experiencia que uno tiene que vivir porque para mí fue como entender, porque yo sacaba fotos para mí, ¿no? Entonces fue como entrar dentro del mundo de la fotografía desde la visión no solo profesional, pero de una visión de gente que ya tenía una línea muy marcada, una manera de trabajar muy marcada. Entonces aprendes mucho más y y en mi caso, yo empecé como asistente a un fotógrafo que fotografiaba mucha decoración, gastronomía,
arquitectura y poca gente. Entonces era un ambiente que me encantaba, súper tranquilo, de trabajo, con poco equipo, íbamos los dos simplemente y hacíamos las fotos y era genial, pero yo siempre he sido una persona que me gustaba trabajar con gente. Entonces me encantaba lo que él producía y su estilo de fotografiar, su entorno, ¿no? Como él trabajaba me encantaba, que era todo muy tranquilo. Y luego, después de un tiempo con él, me fui al oeste, me fui a un super fotógrafo, al más top fotógrafo de moda de Brasil, con un estudio enorme, con dos, tres asistentes, producciones, supermodelos, castings y tal, no sé qué. Era demasiado, ¿no? Para mí, porque yo no tengo este perfil. Entonces, además de aprender a fotografiar muchísimo y tal, uno va conociendo también, conociéndose y interpretando un poco lo que es lo que te funciona para ti y no funciona, ¿no? Para mí la moda me parece muy bonita, pero yo no me considero una fotógrafa de moda. Entonces, en ese momento, pues me sirvió no solo para aprender del trabajo, ¿no? De fotografía, aprender de mí también, lo que a mí me gustaba, el camino que yo quería seguir. Y entonces fue cuando empecé pues, a fotografiar retrato a mi manera, ¿no? Y a mí me ha servido muchísimo, la verdad, la experiencia como asistente. Y bueno, pasando un poco más adelante, y como quería preguntarte también acerca de cómo los viajes han como impactado tu estilo, sobre todo al cambiar de ciudad en diferentes momentos de tu vida. Eso para como que una fotógrafa que recién empieza, me imagino que es como bastante intimidante, ¿no? Como que también he conversado con otras compañeras y que tenemos una experiencia similar y es como cómo plantearse el decir, bueno, esta es mi ruta de trabajo, mi estilo y voy a como que trabajar en eso, ¿no? ¿Cuáles serían las claves para em, que como que este camino que puede ser difícil se haga un poquito más llevadero, ¿no? Y emocionante también, ¿no? De disfrutarlo. ¿Dices de la profesión de fotografía en sí o dices del viaje, de estar en otros sitios y tal? Em, No sé. que serían como con los dos, ¿no? Primero, o sea, la Ajá. fotografía y también cómo ha sido. Como en tantos sitios, te hablo un poco en general. Bueno, yo como he vivido en Brasil, Nueva Zelanda, Francia y España, siempre todos estos tránsitos, yo siempre he creído que eran caminos que yo necesitaba pasar por mi propósito de vida, eran sitios que yo necesitaba estar, que muchas veces no sabía por qué, pero tenían sentido para mí, igual no en el momento, pero en un futuro, ¿no? Entonces, siempre que llegas a un sitio, ¿no? A un país nuevo, que te propones cambiar de país para encontrar cosas nuevas que muchas veces no sabes lo que vas a encontrar, pero tienes tus ideas de lo que te gustaría hacer ahí, ¿no? Yo cuando me fui a Nueva Zelanda, pues sabía que quería aprender más de fotografía en un entorno muchísimo más desconectada un poco del mundo, ¿no? Quería entender un poco estar desconectada, porque yo soy de São Paulo y es una ciudad que es imposible desconectarte, entonces yo sentía que necesitaba hacer como una inmersión ahí y estar como en un ashram llamado Nueva Zelanda. Para mí fue un poco eso. Y luego ya, pues cuando me fui a Francia, ha sido por la pasión que de todas mis referencias siempre, del cine, de la fotografía, y eso te va creando, ¿no? Un imaginario en tu cabeza que lo quieres absorber, ¿no? Entonces yo siempre he tenido muy claro que en un momento dado yo tenía que ir a Francia. Y pues fue justo cuando yo terminé la universidad, porque yo hice la carrera en cine, y cuando yo terminé la universidad, vendí todo lo que yo tenía y me fui a Francia. Y la verdad es que me vino muy bien también porque la cultura en Francia es una cultura muy sofisticada. Ellos tienen mucho aprecio por la cultura. Entonces, vivir ahí era como absorber referencias visuales y culturales todo el tiempo y distintas de las que yo tenía, ¿no?
siendo de Brasil y de una ciudad como São Paulo, que es súper poluida visualmente. Entonces me ayudó muchísimo estar en Francia, me alimentaba muchísimo culturalmente y de ellos, ¿no? Y de las oportunidades que aparecían, por supuesto. Y luego ya pues me vine a Madrid a hacer un máster aquí porque quería también un sitio donde yo me sintiera, la cultura fuera más próxima a la mía, para realmente adaptarme, ¿no? Porque en Francia había para mí un shock cultural que siempre ha sido muy fuerte y pues España se aproximaba más a la manera latina de ser y me enamoré de Madrid y hice mi máster aquí y empecé a trabajar aquí en el 2008, que fue un año bastante complicado, pero para mí no, porque yo creo que la cultura latina lo que nos aporta es que hay que salir adelante con lo que tienes, ¿no? Y pues yo ofrecía lo que yo tenía y empecé a trabajar con editoriales de Brasil, en España, empecé a hacer eventos, entonces empecé realmente a trabajar en Madrid después de máster en EFTI que hice. Y es verdad que cada vez que haces esa trayectoria de cambiar de país a un otro, yo bromeo que pierdes un tiempo de vida, ¿no? Porque hasta que te adaptes, hasta que haces todos tus papeles, hasta que te encuentres nuevos clientes, hasta todo eso tarda muchísimo, pero una vez que estás en un sitio distinto es como un año, vale como 7 años de vida en experiencia, ¿sabes? Entonces, no es una trayectoria nada lineal y como si, yo creo que pocas trayectorias son lineares, pero sobre todo esa de estar cambiando de país y en la fotografía también. Y no hay que tener miedo, simplemente aceptar que pues esa es la trayectoria del fotógrafo, que no es como una escalerita corporativa que tú vas a poco subir hasta llegar aquí, ¿no? Puedes hacer así, girar una esquina y pues te encuentras con una oportunidad increíble y luego de repente paran trabajos y es así, no hay una fórmula. Claro, y en todo caso, justo esos momentos donde uno, bueno, o sea, para de repente el trabajo, siempre he escuchado mucho esta idea de como que seguir moviéndose, ¿no? Seguir como que intentando, mandando cosas. ¿Cómo es tu proceso detrás de, por ejemplo, preparar, ¿no? Diferentes correos para enviar o propuestas para enviar? ¿Eso cómo lo enfocas? Mira, yo creo que eso, yo he cambiado muchísimo mi manera de trabajar. Voy a cumplir 39 años este año y ya son muchos años que yo solo sé ser fotógrafa, nunca hice otra cosa en mi vida. Entonces, mi manera de trabajar ha cambiado mucho, también soy madre y todos esos aspectos de mi vida personal pues me han ido moldeando mi manera de ver mi día a día, mi rutina, ¿no? Entonces, antes yo, pues como siempre he trabajado en casa, pues me despertaba y ya me ponía a eso, a hacer un poco de todo, a enviar emails, a hacer cuentas, a retocar fotos en Photoshop, a, a hablar con clientes, ¿no? Mi día nunca era igual que el otro y era siempre súper interesante porque hacías de todo, ¿no? Y hoy mi vida es totalmente readaptada, ¿no? Porque yo tengo 2 niños, soy mamá, entonces me despierto súper temprano, tengo que poner toda la casa en orden, entonces ya he organizado mi agenda un poco en función de esto, pero intento dejar en mi semana pues días libres para hacer ciertos tipos de cosas. Por ejemplo, yo he entendido que era muy importante, muy importante en mi profesión quedar con la gente, que la gente te vea, porque yo pasaba días, semanas dentro de casa trabajando y no hacía nada de networking, no salía a comer con la gente, no me daba tiempo y y no daba tanta importancia a eso. Entonces, hoy es una de las cosas que, bueno, en estos tiempos menos, pero es una de las cosas que está en mi agenda, que lo tengo que hacer todas las semanas, quedar con alguien, porque
dentro de mi trabajo lo más importante siempre ha sido el boca a boca. Entonces, el estar, que la gente te vea, que la gente sepa qué estás haciendo y tal, es para mí más importante que las redes sociales, porque cuando yo empecé no había redes sociales, entonces era la manera como la gente te contrataba, hablaba de ti, era así, ¿no? Entonces eso está seguramente en mi agenda hoy en día y también está en mi agenda pues tiempo para mí, hacer mi meditación, mis cursos, las cosas que me dan placer. Y luego ya pues toda la agenda pues a lo que viene, ¿no? Un poco, porque cambia mucho y eso también es lo que me gusta de mi profesión. Yo creo que nunca conseguiría ser una persona tan estructurada porque yo trabajo por proyectos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el último proyecto que hice me demanda estar muchísimo más delante del ordenador porque he fotografiado 150 personas. Entonces, voy trabajando por proyecto, ¿no? Y depende del que proyecto me demanda, pero intento tener tiempo para mí, tener tiempo para network, socialize, porque es súper importante. Y luego todo lo demás, eh, social media, Photoshop, ¿no? Todo lo que conlleva hoy en día puede ser fotógrafo. Claro, y creo que en realidad una de las cosas que me da mucho de como que tu trabajo y también de cómo lo presentas es este enfoque también desde la espiritualidad y la conexión, ¿no? Creo que es como Mm. muy, muy valioso el poder hablar en esos sentidos porque le da como un peso mucho más, como creo, el peso que se debería tener a como que los retratos y en general la fotografía como que esa parte humana, ¿no? Siempre es uno tratando de comunicar algo, aunque sea incluso en fotografía de productos, ¿no? Que se puede parecer muy desconectado, pero ¿no? Yo creo que el trabajo del fotógrafo es comunicar, ¿no? Y el mensaje que tienes que comunicar, pues tiene que primero estar muy alineado aquí, ¿no? Y para que eso pase, pues tiene que encontrar ese alineamiento, para mí es como yo vivo, como yo veo, ¿no? Para entender cuál es mi propósito, para entender cuál es mi objetivo, tengo que estar muy conectada conmigo misma, ¿no? Porque es un trabajo muy solitario y nadie te va a decir cómo hacerlo. Entonces son decisiones que uno tiene que tomar consigo mismo, ¿no? Y para pasar eso, pues tienes que siempre estar encontrando esta conexión. Por eso yo intento tener mi rutina de meditación y tener en mi vida pues una autoconocimiento, ¿sabes? Tener siempre self-understanding de cómo, por qué estamos aquí, ¿no? Yo trabajo mucho esa parte más psicológica conmigo misma y yo creo que pues eso se traslada en mi retrato, en mi trabajo, porque ese es lo que yo veo como mi misión, ¿no? Tenemos una herramienta que es la cámara, que es muy potente y que nos conecta con las personas y hay que sacar mejor provecho de estos encuentros, ¿no? Y de este producto que se hace al final, ¿no? Porque al final la fotografía es un producto de un encuentro que va a quedar en el tiempo, en el espacio y va a quedar para la persona que está delante de la cámara. Entonces, sí, yo doy mucho valor a cómo esto se hace. Claro, y creo que eso se puede ver mucho en tu reciente proyecto del tiempo de cura, que es como, Mm. o sea, dentro del mismo proceso, pero también en todo el storytelling que está detrás y en la presentación, ¿no? No sé si nos podrías comentar un poco acerca de este proyecto y cómo que Mm. fue integrado, ¿no? A esa visión. Sí, mi último proyecto, El tiempo de cura, pues nació en la pandemia, como muchos, ¿no? Yo creo que nos ha tocado profundamente la primera ola en marzo, ya ha pasado casi un año, es una locura pensar que ya ha pasado casi un año, pero en este momento que yo estaba confinada pues con mi familia, hice un proceso muy de introspección porque sentía que el momento nos pedía que parar, a parar, ¿no? Era como, mira, hay que parar y conectar con uno mismo y conectar con las personas que están en tu casa, entender realmente cuáles son los valores, lo que realmente importa
porque nos está pidiendo, ¿no? El momento. Y fue justo lo que yo hice. Y con mi intuición, pues entendí que necesitaba ayudar, ¿no? Cuando me sentí lista para ayudar, para salir de mi casa, enfrentar el desconocido, porque en Madrid el confinamiento fue muy fuerte y, y en ese momento, claro, no se podía ni salir de casa, no se podía trabajar y no se sabía cómo se transmitía, ¿no? Yo tenía una mascarilla en casa cuando mi hija, que tiene 5 años, era bebé, entonces no se tenía, no había eso, ¿no? Entonces yo decidí que quería pues ayudar a las personas que más necesitaban sentirse reconocidas en este momento. Y yo sabía que la fotografía tenía este poder, ¿no? De mirar a la persona que está delante de la cámara y decir, eres importante, estás delante de la cámara, ¿no? Por eso te estoy mirando, ¿no? Entonces, para mí quedó muy claro que ellos, quienes estaban llevando toda esta batalla, pues adelante, ¿no? Eran los que necesitaban sentirse valorados y sentirse especiales. Entonces, yo propuse ese proyecto a los hospitales y cuando llegué ahí me di cuenta, no sabía lo que iba a encontrar realmente. Mi idea era simplemente hacerles un homenaje y poder darles este momento de descanso, de parar, porque nosotros estábamos parados en casa pensando y ellos vivían lo opuesto, ¿no? Vivían en la acción para afuera, hacia los otros, nunca hacia ellos mismos, ¿no? Ellos estaban cuidando, 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 exponiéndose y en la acción todo el día haciendo turnos de muchísimas horas sin días libres, era una locura. Entonces yo quería proponerles eso dentro de su momento de descanso, que tuvieran un pequeño momento de conexión con ellos mismos, de pausa, de parar. Y yo entendí con las primeras fotos que esos momentos les traía un momento de cura también, ¿no? Que era lo que nosotros estábamos pasando en casa. Pues yo veía cómo de repente se ponían a hablar, me contaban todo lo que les estaba pasando y pues eso les ayudaba pues a sobrevivir un poco más, ¿no? A dar un poco más. Entonces, por eso el nombre del proyecto, El Tiempo de Cura, porque ha sido realmente ellos que me han dicho, la tercera o cuarta persona que yo fotografié, que era como la jefa de las enfermeras de uno de los hospitales, cuando se puso a contar delante mío lo que le estaba pasando, me ha dicho, es que yo todavía no he llorado porque yo no sé realmente qué es lo que está pasando, ¿no? Y cómo tengo esta fuerza para seguir adelante todos los días, porque hace 6 semanas que yo no libro, no veo a mis niños, no abrazo a nadie. Y le pregunté, ¿no será una fuerza que sacas desde el amor, ¿no? Y ahí se puso a llorar, a llorar, a llorar, porque ya no había conectado aún dentro de ella misma de dónde sacaba esa fuerza, ¿no? Porque es que yo creo que vivíamos antes muy anestesiados con nuestras propias emociones. Entonces mi trabajo va un poco en esta línea. Y, y nada, entonces esta enfermera, me ha dicho que yo le había ayudado a curar algunas cicatrices que estaban aún abiertas. Y eso me marcó por vida. Entonces yo entendí que el proceso del proyecto iba en esta línea, pues ofrecerles este momento de escucha y ha sido muy potente, ha sido muy potente. Claro, ¿y cómo fue después el proceso de la difusión, de la publicación y también, bueno, de que concluyó también una exposición y ahora me imagino que continuarán, ¿no? ¿Cómo ha sido ese Mm. proceso? Fue muy bonito porque a raíz de este proyecto, pues ha dado un cambio enorme a mi vida profesional, ¿no? Primero porque Leica me hizo embajadora, ¿no? A través de este proyecto y la plataforma doméstica me ha pedido para hacer un curso online para justamente enseñar a fotógrafos cómo hacer la dirección de personas para retratos y hablar desde las emociones humanas. Y luego ya pasado unos meses, pues Leica decidió que iba a hacer la exposición
que fue una gran sorpresa porque estaba todo Madrid cerrado, confinado, nada, no pasaba nada. Y pues fueron adelante y se organizó la exposición. Y la exposición que iba a ser simplemente un mes se quedó 2 meses y medio porque tuvimos la suerte de que hubo muy poca prensa y no se podía tener mucha gente. Entonces yo hacía visitas guiadas y como El Mundo me sacó en una página entera en el periódico, pues ahí ya la televisión española pues me hizo una entrevista para el telediario con un súper periodista llamado Carlos del Amor, y ahí ya pues fueron como cosas así en la prensa que fueron súper importantes. Y nada, y lo he aprovechado muchísimo a conectar también con ellos porque los propios sanitarios venían a la exposición y fue como una experiencia súper bonita verles ahí, mirando sus fotos, y fue muy bonita. Y ahora nada, la exposición se ha terminado en diciembre y estoy escribiendo un libro sobre todo eso, porque claro, la exposición simplemente había 30 fotos en las paredes, pero yo he fotografiado 150. Entonces quiero poner todas las historias que ellos me han contado, toda mi experiencia y las fotos en un libro que estoy tratando de escribir, y coordinando con otras salas de exposiciones el seguimiento de la exposición del proyecto, básicamente. Seguro que sí, lo veremos mucho más. Y bueno, Así es. también, sí, y bueno, quería también preguntarte un poco, bueno, en este contexto, ¿no? En el que estamos, que tiene como bastantes, o sea, que es bastante complejo, ¿cuáles serían como que las cosas que les podrías recomendar a los fotógrafos que en este momento como que están aprendiendo o iniciando también otros proyectos o intentando buscar también algún tipo de salida de trabajo? ¿Cuáles serían como que esas cosas que podrías decirles? Mira, yo creo que no son momentos fáciles, ¿no? Y para mí tampoco. Y por supuesto, porque imagínate que yo mucho de mi trabajo editorial venía de las revistas, y las revistas ahora hay un corte enorme en presupuesto, pues no es la primera crisis que yo he vivido y no va a ser la última. Entonces yo siempre trato de adaptarme a lo que hay, ¿sabes? Porque esa expectativa de estas metas que muchas veces nos ponemos nos bloquean el ego en decir, no pasa nada, pues ahora hay que ser por aquí. Y cuando te abres, pues van llegando cosas, ¿no? Yo jamás en la vida pensé que estaría delante de una cámara hablando, como estoy ahora contigo, o como, por ejemplo, en el curso de doméstica. Nunca me hubiera ocurrido, pues, hacer proyectos así, ¿no? Entonces yo creo que es buscar salidas que encajen dentro de lo que uno sabe hacer, dentro de la fotografía, ¿no? Que pueden generar, pues, que pueden generar trabajo, ¿no? Porque, por ejemplo, un ejemplo que me pasó hace muchísimos años cuando se empezó a sacar fotos con los móviles, ¿no? Cuando empezó Instagram y todo eso y estaba bastante fuerte, las marcas pues ya no querían contratarme porque se hacía lo mismo con los móviles, ¿no? Entonces, claro, cortaran un muchísimo presupuesto que era invertido en comunicación conmigo para simplemente tener a una trainee, a una becaria, haciendo fotos con el móvil. Entonces eso fue como un momento muy difícil en la industria y yo lo entendí, pero también entendí que había una manera de sacar provecho de esto, y empecé a dar clases a mis clientes de cómo sacar fotos con los móviles y hacer porque claro, yo no podía luchar con el avance del sistema, entonces me adapté y a muchos de mis clientes pues les hacía workshops, entrenamientos para que las personas que estaban encargadas de hacer las fotos con los móviles estuvieran haciendo las cosas bien y tal, no sé qué. Y yo creo que ahora toca un poco lo mismo, adaptarse a lo que hay, a lo que uno puede hacer,
en el trabajo, ¿no? Y yo lo que estoy intentando hacer también es, como tengo más tiempo en las manos, pues estudiar, porque a mí me encanta estar. re- yo soy muy de estudiar, hice una carrera, dos másters y tal, entonces a mí me gusta estar cada vez más al día, entonces me apunté a un montón de workshops, talleres y cursos y la verdad es que me viene muy bien porque también uno necesita refrescarse, aprender y yo creo que es un momento que pide eso. Claro, y bueno, también es una oportunidad eso de también conocer personas, ¿no? Porque al final los cursos te encuentran Claro. gente que les Es interesa que es lo una mismo. Claro, es que es una locura porque el otro día decía mi marido, es que yo me apunté a un taller de Magnum, la agencia Magnum, con Martin Parr, que yo jamás en la vida había conseguido ver hablando live, y estaba él con una super fotógrafa española, Cristina de Midel, y Martin Parr hablando sobre un tema que a mí me interesa muchísimo. Y decía, pero eso es una gozada que estamos todos online y pudiendo intercambiar y aprender, ¿sabes? Yo creo que es un momento también para disfrutar porque es algo único, que yo por lo menos en mis años nunca he vivido, porque para ir a una conferencia de alguien y tal, era todo súper tan difícil, inaccesible y tal, y ahora pues no, hay que aprovechar sin duda. Claro, para como cerrar tengo unas preguntas que son tal vez un poco más rápidas y como más así de clásicas, ¿no? Y en primer lugar es, ¿cuáles son como que los artistas actuales que te inspiran, ¿no? Que has visto y que digas como que, wow, se te ha quedado un poco de lo que ellos producen. Ay, hay un fotógrafo que ahora es que hay muchas. Camila Guerrero, por ejemplo, es una española que vive en Barcelona, que de hecho he comprado un póster de ella el otro día, que hace un trabajo con el cuerpo femenino, con los patrones de belleza, que me encanta su trabajo. Y ella hizo una foto que es un póster que todo lo que recauda, pues ayuda a las mujeres inmigrantes en España y esta fotógrafa me encanta y es española. Pues de los más actuales, yo creo que, hay tantos, es que es difícil. Sí, sí, por eso como que es justo ahorita, si hay alguno que se tenga a la mente, porque yo sé que siempre cambian y... Sí, mira, ayer, por ejemplo, he encontrado un trabajo de una fotógrafa que ahora no voy a acordar el nombre, pero te voy a mandar porque yo soy horrible para los nombres, que es una fotógrafa que estaba en la plataforma Vogue Italia. Yo entré en la plataforma Vogue Italia esa semana, estoy súper contenta y justo vi que esta fotógrafa también había entrado y tenía una entrevista de un trabajo que era sobre el femenino, sobre cómo la maternidad le había como que hecho desaparecer del mundo y ella trataba la maternidad de una manera muy poética y muy bonita. Te voy a mandar, me inspiró muchísimo porque yo también lo siento, pero nunca he desarrollado un proyecto sobre la maternidad y entonces me inspiró en hacerlo, ¿no? Yo creo que hay muchos fotógrafos que hacen cosas súper bonitas, pero uno tiene que buscar los fotógrafos que realmente crean esta resonancia con tu alma, ¿sabes? Porque imágenes bonitas de referencias visuales. Nunca se vio tantas fotos en la vida, ¿no? Pero para mí los fotógrafos realmente que me tocan son las que hablan de temas que a mí, yo digo, a mí me gustaría haber hecho eso. Claro, y sí, y en realidad es un tema muy, muy importante, ¿no? Yo estudiando un poco, o sea, para lanzar este proyecto también hice bastante investigación acerca de las mujeres en el arte y cómo se desarrollan las carreras y en España sobre todo hay un estudio muy interesante que habla de cómo más de 40% de las mujeres desisten de una carrera en las artes desde los 20 años para arriba, como que hay un abandono muy, muy una deserción como que de la carrera muy grande, ¿no? Y particularmente es por estos cambios que suceden en la vida, ¿no? Como uno, entonces eso creo que
o sea, hablando también desde la experiencia personal, ¿no? Se puede también complementar esos datos, ¿no? Porque a veces los datos No, se sienten las lejanos. fotos mundiales son reales, ¿sabes? Ujú, Eh, yo me acuerdo cuando empecé a fotografiar, éramos 2 mujeres y 100 hombres. Era un ambiente súper masculino la fotografía, súper, súper masculino. No había casi fotógrafas, había poquísimas fotógrafas. Y hoy ya, yo diría que es casi 50-50. No sé los datos, pero en el momento que yo empecé éramos muy pocas, muy pocas. Pero claro, la mujer siempre va a tener este punto de la maternidad y de la familia que entra y tiene su peso, ¿no? ujú, claro. Y bueno, también otra pregunta sería qué serie actual o película también te ha influenciado como que estéticamente o de también los temas que trata. Ay, a ver. Mira, yo veo muchísimas cosas, pero seguramente la mayor parte de la gente tiene acceso a Netflix, ¿no? Ujú, Y yo he visto una serie que se llama Abstract en Netflix y que hay varias. Hay una de un fotógrafo que se llama Clayton que me encanta y me inspiró muchísimo porque él trabaja con película también y es un fotógrafo de retratos, ¿no? Y me quedó muy marcada una imagen de él llegando en África para hacer un proyecto con las mujeres que pues tenían que hacer abortos y tal, un proyecto súper bonito, y cómo le reciben. Y eso me quedó muy marcado porque le dan tanta importancia, le agradecen tanto el hecho de estar ahí dando voz a esta gente que no tenía voz. Es algo que me marcó muchísimo. Eso es más por el lado, otra vez, del humano, ¿no? Pero del estético, uf, qué difícil. Es que mi estética, yo soy muy antigua, entonces para mí todas las películas de los 40, 20, blanco y negra, siguen siendo mi referencia. ay, genial. Y bueno, para terminar, ¿cuál sería tu último consejo para cualquier persona que escuche esto y que sea como una persona principiante, ¿no? Que está enfrentando comenzar, ¿cuál sería ese consejo como que para que como que siga ahí? Y también, o sea, de repente algún mantra que te gustaría compartir. Mira, yo si fuera a dar un consejo a mi hija que quisiera seguir la profesión de fotógrafa y quisiera diferenciarse y tener una base fuerte dentro de la fotografía, le diría, ve muchas fotos, pero no ve fotos en Instagram, ve libros, consume imagen de un punto de vista desde el arte, no las imágenes que están para nosotros en las pantallas o no, edúcate, educa tus ojos, porque eso es lo que yo veo que esta generación falta y piensa antes de sacar las fotos, piensa bastante en lo que quieres hacer, cuál es el concepto, cuál es el mensaje que quieres mandar, porque yo creo que es algo que se hacía mucho antes, que se dejó de hacer y yo veo que falta muchísimo. Y un consejo también que yo creo que para toda cualquier profesión es no te agarres a lo típico, vivir de fotografía es difícil, es una profesión, ese tipo de creencias no te van a ayudar y no te van a llevar a ningún lado. Siempre espera y está seguro de lo que estás haciendo, tiene un valor enorme y que si mereces lo vas a conseguir. No te agarres a ese tipo de mensaje que llega de todos los lados, porque si no, eso es lo que vas a creer y esto es lo que vas a generar.
Y mi vida ha sido siempre intentar limpiar y cortar ese tipo de creencia de mensaje para intentar crear lo que yo quería, que eran oportunidades, proyectos, transmitir, producir, crear. Y yo creo que lo más importante es siempre estar haciendo ese trabajo de personal, volcado más hacia adentro que hacia afuera. Muchas gracias, Emilia, por tu tiempo. Y Nada. bueno, te pueden encontrar en Instagram como Emilia Brandao Foto y también está tu curso de doméstica. ¿Alguna otra cosa que también te gustaría que de repente chequen o referencien? No, yo soy muy activa en Instagram. Ahí me tenéis todos los días. Y nada, pues como comentaste, tengo este curso de doméstica online, que es muy bonito, muy barato y vale muchísimo la pena, la verdad. Y está hecho para eso, para hacer un mensaje pues que sea democrático, que era lo que yo quería. Y también esto, colaboro con Leica y tenemos ahí el Leica Academy con varios talleres que estamos planeando a partir de febrero o marzo y que estoy trabajando mucho en esto y va a quedar muy bonito. Y estoy en 1000 proyectos de mentorías individuales con fotógrafos y tengo tengo 3 grupos de Telegram de mis alumnos para estar ahí intercambiando con ellos. Y eso, simplemente eso. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tu invitación. Me hace muchísima ilusión. Te mando mucho ánimo con el proyecto, que me parece muy bonito. Gracias, muchas gracias. Hola de nuevo, gracias por estar aquí. Espero que hayan disfrutado de toda la conversación. Bueno, aquí para cerrar siempre tratamos de resaltar una de las ideas con la que me quedo y creo que también, creo que algo que me gustaría mantener siempre es lo de agendar tiempo para uno mismo, ¿no? Es parte de como que todo el proceso, creo, creativo, ¿no? De no perder esa conexión con lo que uno quiere decir. Y si todavía no existe esa conexión que sea tan fuerte, pues irlo desarrollando poco a poco. Estoy muy agradecida a Emilia por compartir toda la sabiduría que tiene, porque creo que este punto, ¿no? de la conexión, como dije, es muy importante hoy en día, ¿no? Entonces eso, sentir que tenemos la conexión con lo que queremos decir, con lo que queremos mostrar, eso me parece fundamental, ¿no? Para como que tener este camino que no siempre va para arriba, ¿no? Que fluctúa tanto, sobre todo actualmente. Así que bueno, espero que hayan disfrutado. Como saben, nos podemos continuar la conversación en las redes. Estamos como @indeframe.es y yo estoy como @sofiawongm. Muchas gracias una vez más. Estamos también en Facebook, en TikTok, así que nos pueden ver por ahí. Cualquier cosa, estamos siempre atentos en su feedback. Y nada, muchas gracias. Que tengan una buena semana. Nos vemos en la próxima.